En la presente exposición vamos a ver el manejo de sellos de seguridad y seguridad en los procesos en el manejo de la carga. Para ello hemos preparado el siguiente objetivo. Todo el personal operativo, conductores, controladores de recibos y despachos de carga, concientizarse en el manejo de los sellos de seguridad y la seguridad en el manejo de la carga. Esta concientización es muy importante porque la integridad de la carga está compuesta de tres elementos fundamentales que son: primero, la documentación de la carga. Esa documentación se refiere tanto a la mercancía como a los papeles del conductor y del vehículo. La infraestructura. Esto se refiere a las rutas por donde se va a desplazar el vehículo con la mercancía, y también se refiere a los vehículos que sean vehículos seguros. Para eso se tienen que hacer las diferentes revisiones que exige la ley. Y por último, las personas, porque es que en el despacho, en el recibo de carga y en el trayecto en el cual va la mercancía dentro de un vehículo, pues influyen personas como los despachadores, los recibidores, los conductores, los auxiliares, los acompañantes, etcétera. Entonces, por eso es importante que este objetivo se tenga muy en cuenta, que es la concienciación del manejo de los sellos de seguridad y la seguridad en el manejo de la carga. Pero, ¿qué es un sello de seguridad? Un sello de seguridad, así escuetamente, es un dispositivo auxiliar único e irrepetible. Es decir, que después de usar un sello no se puede volver a usar, utilizado para proteger y controlar el manejo de cualquier tipo de bien o producto durante el periodo de resguardo o transporte. También sirve para evidenciar plena y claramente cualquier intento de violación o apertura del mismo. Estos sellos de seguridad pues es una forma genérica. Por ejemplo, un candado es un sello de seguridad, pero para el transporte el sello de seguridad se define. Son aquellos construidos con el propósito de revelar los intentos de intrusión sobre el contenedor y ofrece un nivel limitado de resistencia a los intentos de abrir la carga. Cuando dice contenedor, no se refiere a esa caja metálica que se coloca encima de un tráiler, sino se refiere, por ejemplo, a un furgón. O también puede referirse a una carrocería de madera que puede tener un camión. Los sellos de seguridad, pues hay de diferentes tipos. Aquí voy a mostrar unos, por ejemplo, tenemos aquí uno de guaya, uno de cinta. Este es un sello de correa dentada. Este es un sello de correa, sello plástico. Este es un sello de guaya, igual que este que tenemos acá. Y este es un sello de botella que está constituido por dos partes. Esta que se llama la hembra y esta que se llama el vástago o macho. Entonces, tenemos aquí marcados cuatro sellos. Más adelante veremos otros sellos de seguridad, otro tipo de sellos de seguridad. Entonces, estos sellos de seguridad pues se rigen bajo una norma, y esa norma es la ISO 17712. La norma ISO 17712 exige que los sellos de seguridad y los sellos de alta seguridad cumplan con estándares establecidos por la norma. Los sellos anteriores que vimos de correa y de guaya son sencillamente unos sellos indicativos. ¿Por qué indicativos? Porque sirve para proteger, pero son totalmente vulnerables. En cambio, los sellos que manda la norma ISO 17712 es precisamente para evitar esa vulnerabilidad, y allí empieza con los sellos de botella.
Estos sellos deben de ser fuertes y durables para resistir ruptura accidental o deterioro temprano, debido, por ejemplo, a las condiciones climáticas o a las acciones químicas durante la manipulación. Los sellos de seguridad podrán ser removidos fácil y rápidamente. Los sellos de seguridad tendrán que ser identificados por una marca y números únicos fácilmente legibles. Cualquier modificación de la marca provoca destrucción irreversible de sello, sea química o física. Los sellos de seguridad deben ser construidos de tal manera que no puedan ser removidos sin dejar trozos o huellas visibles. Los sellos de seguridad deberán ser diseñados para no permitir más que su uso una sola vez. Es decir, los sellos de seguridad son irrepetibles y los sellos de seguridad deberán diseñarse de tal modo que sea difícil su falsificación. Entonces, como pueden ver, estas 2, 4, 6 normas exige la norma ISO 17712 para los sellos o precintos de seguridad. Entonces, la cosa pues no es tan fácil como a veces la vemos y ustedes, los que manejan los sellos, tanto los conductores como los despachadores, como los señores que reciben la carga, como los señores escoltas que tienen que también ver y estar verificando pues que el carro lleve siempre su sello de seguridad. Esto lo hace que se tengan normas específicas y la norma VAS, fuera de la ISO 17712, nos exige en su estándar 601 de la norma VAS versión 6 2022, en el numeral 26 de los sellos de seguridad, nos dice que la empresa debe tener procedimientos documentados de tal manera que nos permitan, como nos indiquen cómo se instala, cómo se cambia, cuál es la trazabilidad que se le tiene que seguir el sello, es decir, el control que se tiene que tener con los sellos de seguridad. Y esta norma nos da unos requisitos específicos que se tienen que cumplir. Autorizar la gestión de los sellos únicamente a colaboradores designados y capacitados. Es decir, que no cualquier persona debe de estar manejando los sellos de seguridad. Almacenar los sellos de seguridad en lugares seguros, resguardados y control de acceso limitado. Instalar un sello de alta seguridad que cumpla como mínimo con los requisitos de la norma ISO 17712 a todas las unidades de carga con destino internacional cuando sea necesario durante la operación o ruta. Atención, solo las unidades de carga con destino internacional son los contenedores. ¿Por qué? Porque los contenedores son una unidad de carga, las cuales llegan a puerto y allí son levantados para ser colocados en el buque o en la motonave, como comúnmente se le conoce. Otro requisito, utilizar para los destinos locales sellos como mínimo de tipo indicativo, como los que ya les dije, esos sellos de guaya, esos sellos de correa, son sellos tipo indicativo, pero la norma VAS nos pide que se utilice en los recorridos locales o en aquellos recorridos urbanos estos sellos de tipo indicativo. Controlar con registros fotográficos y fílmicos que evidencien la manipulación de los sellos antes, durante y después de sus operaciones. Esto es clave y fundamental, tener el registro fotográfico de cuándo se coloca el sello y cuando se va a entregar la mercancía, cómo llegó el sello. Entonces tenemos que tener este registro fílmico o fotográfico. Verificar el inventario de los sellos de acuerdo con las operaciones de la empresa. El encargado de los sellos de seguridad tiene que llevar un inventario y por lo tanto tiene que mantener un concordante lo que existe en el inventario con lo que se ha entregado. Entonces, este es un elemento de control que se tiene que tener muy en cuenta dentro de la parte directiva o de la parte operacional de la empresa. Y por último, documentar y reportar a las autoridades pertinentes y partes interesadas cuando estos sellos hayan sido comprometidos, reemplazados o ante cualquier
incidente que comprometa su integridad siguiendo los lineamientos establecidos para la comunicación de actividades sospechosas o eventos críticos. El conductor tiene la obligación de comunicar a la central de comunicaciones cualquier anomalía que vea que se le presenta el sello. Sello comprometido quiere decir un sello que esté roto, un sello que se le vea que ha sido manipulado, etcétera. Tienen la obligación de comunicar para que se tomen las medidas pertinentes con las autoridades del caso. Entonces, como pueden darse cuenta, dentro de esta norma VAS existen 7 elementos que tenemos que cumplir, los cuales están resumidos dentro del procedimiento documentado OPPR 002, que lo conocemos como instalación, cambio, trazabilidad y registro de sello, esto para la empresa Multitrans. Los sellos de contenedor y furgón o los ULD, que son los que se emplean dentro de los aviones, entonces, ya lo dijimos, debe haber un procedimiento documentado claramente definido que estipule cómo se controlan los sellos en posesión del transportador en carretera durante la ruta. Los que deben ser comunicados a todos los conductores y garantizar un mecanismo para que los entiendan y los apliquen. Estos procedimientos deben incluir, el procedimiento que les hablé antes incluye todo esto que estamos diciendo, verificar que el sello esté intacto y determinar si muestra evidencia de manipulación indebida en la ruta, documentación apropiada de los números de sello original y un segundo sello que se debe llevar pues para el caso de que haya alguna vulnerabilidad del sello. Entonces debe ser cuando se está en transporte de mercancía internacional, pues la aduana correspondiente le colocará el sello cuando ella quita el sello original y se colocará en la planilla de viaje que lleva un nuevo sello. Verificar que el número del sello y su ubicación correspondan como lo indicado por el consignador en el documento de envío. Si el sello es retirado en tránsito a su destino final, aún por funcionarios gubernamentales, lo que le acaba de decir la policía, fiscal o danela puede hacer esto, se debe colocar un segundo sello en el remolque y se debe documentar el cambio del sello. Debe quedar consignado en la planilla, en el manifiesto, debe quedar consignado que hubo un cambio de sello. El conductor debe notificar de inmediato a la empresa que se desprendió el sello, quién lo hizo y el número del segundo sello aplicado al remolque. El transportador debe notificar de inmediatamente la colocación del segundo sello al consignador, al agente aduanal y o al importador, según el caso. Esto pues para mercancías en DTA o en ETM, como comúnmente la llamamos, es decir, que están sin nacionalizar, tienen que cumplir estos requisitos con el sello de seguridad. Actualmente pues se usa el sello de seguridad satelital o electrónico, pues que presentan mucho mejores condiciones para evitar la vulnerabilidad. Los precintos de seguridad, pues hay de varias clases. Ya vimos al iniciar un precinto de guaya, esto es lo que conocemos como un precinto de guaya. Uno también lo conocemos con el nombre de precinto de alambre, que es un alambre de color de cobre, perdón, de 10 centímetros a 15 centímetros, unido por un círculo de plomo con orificio en el cual se adhiere su marca una vez ha sido colocado. Se utiliza para sellar contenedores y vehículos carrozados, más que todo. Tenemos otro sello que es el sello de cinta, que también lo vimos al iniciar. El sello de cinta o sello de papel consiste en una tira de papel calibre 14 de 12 centímetros de ancho por 37 centímetros de largo, prenumerado y con sello seco de la compañía. Se utiliza para sellar contenedores, cajas de cartón o de madera, bolsas, tambores, etc. Estos sellos, pues como pueden verlo ahí en el gráfico, pues son bastante vulnerables.
Tenemos un sello plástico un poco menos vulnerable que consiste en una lengüeta dentada de 1 centímetro de ancho por 20 centímetros de largo, unida a una cabeza de 2 centímetros de ancho por 4,5 centímetros de largo, prenumerado, el cual se incrusta la lengüeta dentada para hacerse inamovible. Se utiliza para sellar contenedores. Es un sello pues bastante bueno, pero también muy fácil vulnerable, puesto que se puede romper fácilmente. Otro tipo de sello, el comúnmente conocido, el sello de botella. Este sello de botella pues consta de dos partes, esta que constituyen el vástago y esta que es la que se llama la hembra. Entonces el vástago entra dentro de la hembra y tiene colocación específica en las puertas de los contenedores. El sello botella consiste en un sello metálico que consta de dos partes independientes, macho y hembra. La hembra, el más ancho, tiene el logotipo de la empresa y está prenumerado y tiene un código de barras. Una vez incrustado, se vuelve inamovible, se utiliza para sellar contenedores, vehículos furgonados. Y el sello electrónico, también como un sello satelital, es la variedad más recomendada, ya que muestra algunos elementos, accesorios que se verifican si durante el desplazamiento hubo intención de violarlo o mostrar la evidencia de un hecho como tal. Entonces, como pueden darse cuenta, a los 4 sellos iniciales, pues ahora se le añaden otro tipo de sellos que ustedes tendrán muy en cuenta de cuántos sellos en realidad hemos visto en esta exposición que estamos haciendo sobre los precintos o sellos de seguridad. Hay que tener muy en cuenta cómo se colocan. Todos estos que tenemos aquí del lado derecho son sellos de correa. Son lo que también llamamos de tipo indicativo. Solo indica que lleva un sello, pero son fácilmente vulnerables. Este es el sello de botella colocado. Ustedes me irán a decir si está bien colocado o mal colocado. Pues aquí sería muy fácil tener un disolvente y en este sector ponerle disolvente y fácilmente se podría diluir o permitir que haya una expansión de los materiales que lo componen y contracción del uno y expansión del otro y entonces desgrafar prácticamente el sello sin necesidad de romperlo. Entonces, pueden mirar detenidamente y decirme si ese sello está bien o mal colocado. Existen pictogramas para colocar en las mercancías y estos pictogramas, pues, ¿qué tienen el objeto? Tienen por objeto decir qué tipo de mercancía es y segundo, cómo debe ser su colocación, cómo deben de arrumarse, cómo deben de colocarse las cajas, etcétera. Entonces, tienen varios tipos, vamos a verlos. Por ejemplo, este de no caer eh, es una caja y con este signo indica que no se puede dejar caer. Otro sello, no apilar, cuando coloque este tipo de pictograma, que no se puede colocar uno encima de otro. Este lado arriba, pues son las flechas como que conocemos. Frágil, siempre se presenta como una copa, pero no quiere decir que vayan vidrios o que vaya copas, sino sencillamente que es sumamente frágil y que hay que tratarlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado, pues aquí también tenemos una caja en medio de dos manos, pares lingas, que tiene que colocar lingas para poder darle seguridad al transporte de estas mercancías. No nieve, por ejemplo, aquí tienen la caja protegida por una especie de techo y lo que indica que es la nieve con ganchos que debe amarrarse o tenerse con ganchos. Comúnmente las motocicletas en su cajón que llevan atrás usan este tipo de gancho para poder que no se les caiga la mercancía que llevan. No lluvia, pues es un paraguas que se abre para evitar la lluvia, punto de equilibrio, es decir,
que si está colocado a un lado tantas, al otro lado tantas deben de haber, para que con tantas cajas, me refiero, o tanta mercancía para que conserve el punto de equilibrio. Otras que no puede estar las cajas o los pallets al sol, entonces la caja, un techo y el sol quiere decir que no puede tener esa connotación, no congelar un pingüino con su correspondiente indicación roja que dice no, mantener congelado, pues es tener el pingüino y altura máxima, o sea, en cuántas se arruman, cuántas cajas se pueden poner uno encima de otro. En electrodomésticos se usa mucho este tipo de pictograma que es necesario que se tenga en cuenta. Hay otro tipo de pictogramas que se usan en las mercancías peligrosas. Aquí hemos marcado 8, pero en realidad son 9. Quienes manejan la mercancía peligrosa pues deben de estar bastante familiarizados con cada uno de sus significados y también deben de llevar la correspondiente carta que les permita decir qué hacer en caso de una emergencia cuando estén transportando algún tipo de mercancía de esta clase. Y pues está dado con el pictograma y a la vez con la carta que les manifiesto, debe conocer todo conductor que maneje mercancías peligrosas. En la seguridad de los remolques de la carga, pues hay que tener en cuenta varias determinaciones importantes que se debe mantener la integridad del remolque o del furgón para protegerlo contra la intrusión de personas y o material no autorizado. Eh, esta es importante tener porque la norma nos indica estos 6 debes que tenemos que tener en cuenta durante el transporte de la mercancía, prácticamente en el antes, el durante y el después. Deben de tener procedimientos establecidos para mantener la integridad de los furgones y de la carga en todo momento. Antes vimos que teníamos un procedimiento para los precintos, pero también la empresa Multitrans pues tiene un procedimiento establecido para mantener la integridad del furgón y de la carga. Como ya les dije al comenzar, la integridad de estos elementos no es solo por el elemento furgón o elemento contenedor, sino también es por los documentos y por las personas que intervienen dentro de la manipulación de las mercancías. Debe asegurar que la mercancía sea legítima, que no se cargue contrabando o en el área de carga de la instalación de fabricación. Esto es un hecho que tienen que ayudar a cumplir los señores conductores, los señores despachadores, los señores escoltas, cuando sospechen algo como que la mercancía no es como muy non santa, ¿cómo se llama? Es decir, no muy legítima, entonces pues se debe dar los avisos correspondientes, prender las alarmas para evitar pues que de pronto el vehículo sea contaminado con mercancías no lícitas. Debe asegurar que en la ruta a su destino no se haya cargado contrabando u otros elementos ilícitos, principalmente en las paradas de vehículos no autorizadas. Hay que tener muy en cuenta las pernotaciones. Las pernotaciones a veces se prestan para que se incumpla con este requisito. ¿Por qué? Porque los conductores nuevamente al empezar ruta pues muchas veces no revisan totalmente el estado del contenedor, el estado de los precintos y entonces se presentan algunas situaciones parecidas a lo que se dice en este requisito. Deben parquearse los furgones en un área segura para impedir el acceso a manipulaciones autorizados. Esto tiene que ver mucho con las pernotaciones. Debe notificarse optimalmente a las autoridades correspondientes cualquier cambio estructural, como compartimientos ocultos, algo que ya vimos, descubiertos en los remolques, camiones o cualquier equipo de transporte que utilice para cruzar frontera o movilizar la carga hacia puertos. Entonces, esta seguridad en los remolques nos lo indica la norma INVAS y la tenemos en estos 6 puntos o debes fundamentales que debemos de cumplir y tener muy en cuenta cuando transportamos mercancías. En la seguridad del contenedor, pues como ya les había dicho, debe utilizarse un sello de alta seguridad,
que cumpla con el requisito 17712 actual el transporte del contenedor o furgón para un importador exportador de acuerdo a la norma BAS. El procedimiento y seguimiento de los vehículos, de supervisión de ellos, se tiene que hacer. Estas cosas no solo interesan a los señores conductores, sino también a los señores despachadores, a los señores escoltas, a los señores recibidores y en general a todos los que están metidos en la operación. Pero no digamos que solo los de la operación, sino que toda la empresa tiene que conocer esto de los sellos de seguridad. ¿Por qué? Porque todos los diferentes procedimientos o procesos de la empresa, perdón, todos los procesos de la empresa, pues hacen operación y tienen algo que ver con el movimiento de las mercancías porque la actividad misional o principal de la empresa es precisamente el transporte de mercancías. Debe asegurarse que se mantenga la integridad del vehículo y del remolque mientras el vehículo transporta carga en ruta al destino mediante el uso de un diario, seguimiento y supervisión de actividades o una tecnología equivalente. Si se utilizan diarios, los conductores, minutos, bitácoras deben reflejar que se verificó la integridad del remolque. Ya les dije al comenzar en qué consiste la integridad y qué puntos son que están no solo por el vehículo, sino también por las personas que intervienen en toda la operación, como también por la documentación, no solo de la mercancía, sino también del vehículo. Deben identificarse las rutas predeterminadas con procedimientos que incluyan verificaciones de ruta al azar, documentar y verificar el tiempo entre el punto de carga del remolque a destino de entrega durante horas de máxima actividad y de poca actividad. Deben notificar el conductor a la empresa cualquier retraso en la ruta debido a condiciones climáticas, tráfico o cualquier otra circunstancia. Debe aplicar un proceso de verificación documentada, periódica y imprevista para asegurar que se mantengan los diarios y se sigan y se cumplan los procedimientos de seguimiento y supervisión. Miran ustedes, no, pero es que esto se refiere para el transporte en carretera, cuando viajamos a puerto, etcétera. No, señor. También en el transporte urbano tenemos que cumplir con estos requisitos. ¿Por qué? Porque estamos transportando mercancías de alto valor con muchos riesgos de que la delincuencia puede ser común o delincuencia organizada, pues nos haga atracos y nos hurte las mercancías. Entonces, tener en cuenta esta seguridad que se tiene que tener en el contenedor o furgón. ¿Qué inspeccionar en un contenedor o en un contenedor? Y también en el furgón. Eh, Puertas y bisagras, cierres, juntas o soportes del precinto, quebrados o torcidos, etcétera. Si usamos candado, por lo general los furgones usan lo que llaman un candado, los contenedores no llevan candado, sino son los precintos. Y actualmente pues se usa más el precinto satelital o el precinto electrónico que los precintos de botella. Etiquetas, cualquier etiqueta que quede en el exterior del contenedor que se refiere a la carga anterior debe ser quitada. Las etiquetas de las mercancías peligrosas, si son necesarias, se colocarán en las posiciones recomendadas. El contenedor debe estar limpio o el furgón, no debe quedar sobras, barreduras, polvo, grasa o líquido de la carga anterior. Seco, el interior debe estar seco y libre de cualquier rastro de sudoración o congelación. Desinfectado, no debe haber evidencia de parásitos, insectos, roedores que puedan contaminar la carga. Esto es lo que se llama contaminación cruzada. Entonces, cuando quedan esos parásitos o los insectos o los roedores, manchas, etcétera, olores, esto es lo que se llama contaminación cruzada. Hermético o prueba de luz se comprueba entrando en el furgón o el contenedor y cerrando las puertas. Trincado, las mercancías se deben preparar y asegurar para soportar tensiones normales y las tensiones del viaje. Es decir, que queden bien acomodadas dentro del contenedor y seguridad. Cuando se cierran las puertas, todos los cerrojos de seguridad deben de estar correctamente enganchados. El precinto debe situarse en la posición apropiada en la puerta derecha y registrarse el número correspondiente del precinto.
bien sea precinto indicativo, que como les dije son los que se usan mucho en el transporte urbano, es decir, los precintos de correa, o bien sean los precintos de botella o el precinto satelital, su correcta colocación. Bien, esto es todo por hoy en lo que se refiere a esta exposición sobre los precintos de seguridad y la seguridad en el manejo de la carga. Muchas gracias y entonces últimas recomendaciones serían para el caso en bodega, en el cargue y en el descargue, pues la limpieza, que no se debe intentar abrir el furgón a la fuerza, que debe tenerse en cuenta que el furgón tiene muchos movimientos, por lo tanto las cargas deben de estar bien distribuidas y los pesos deben de estar bien acomodados, y no debe arrastrarse la carga dentro del furgón. Son estas 4 pequeñas recomendaciones que se dan especialmente ya para el manejo de la carga dentro del furgón. Como les decía, pues con ello damos por terminado esta pequeña disertación y espero pues que me hagan preguntas a ebarbar.huellalogística.com. Muchas gracias.